partir de ahora voy a ser una nueva Patricia. Solo una razón para no escribir sobre la historia sórdida que descubrí sobre ti. Porque yo jamás me había sentido igual. ¡No, por favor! ¡Max, no! Ay, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Hola. Soy yo, Bárbara. Máximo me abandonó aquí sin ningún centavo. Imagino por la descripción del encuentro que otra vez está necesitando de mis servicios. Puedes apostar que sí. Arréglatelas como puedas. Bueno, ¿Qué? Una charola bien grande con mi señora desnuda. Me llaman marido en alquiler. Te estás desviando de tus funciones. Por el contrario, estoy exigiendo lo que es mío por derecho. ¿Tuyo? ¿Por derecho? Usted me debe un pago por un servicio. Un servicio de limpieza que hice en su casa. Si deja que el valor crezca con el valor del próximo servicio que ha de convenir, mi pago va a ser un servicio más extenso que el anterior, pues su deuda va a estar por los cielos. La cuestión es que yo soy fiel a mi marido. Ya es hora de superar esa etapa. Y ya que estoy manejando asuntos tan tenebrosos y oscuros para usted, va a ser también un placer encargarme de ese otro. Así que mi doña, desnuda, en una charola de plata y en su cama. Hablamos de eso después. Ahora sal de mi coche. ¿Vamos? ¿Sabe qué? Debería darme un adelanto aquí. Aquí. No. Le voy a cobrar intereses. ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Ay. La pregunta que te hice es directa y clara. ¿Vas a poder darle la espalda a Bárbara ahora que te necesita? Clara terminó conmigo porque cree que yo sigo enamorado de Bárbara. ¿Y tú? ¿Qué crees? ¿Todavía te gusta Bárbara? Mamá, así me gustara. Así me gustara. Si yo vuelvo con Bárbara, sería el cornudo más grande del universo. Por eso yo quiero que quede bien claro que Bárbara puede gritar, patalear, chillar, lanzarse del 5º piso de ese hotel 5 estrellas, si quiere. Que ella conmigo no va a tener otra oportunidad. Así que tranquila, doña Griselda, y puede bajar esa llave. Bueno, entonces en ese caso olvidemos la llamada y volvamos a lo que vinimos. Buena idea. A nuestro trabajo, a disfrutar de nuestra tienda. Ya. ¿Sabes qué? Voy a poner un anuncio en el periódico convocando candidatas a maridas en alquiler. Eso. Para que trabajen aquí en la empresa. ¿Qué te parece? Me parece que... A ver, yo creo que si ponemos un anuncio... ¡Buenísimo! ¡Ay, Dios mío, Paloma! ¡Una amiga! Paloma, ¿me quieres matar del corazón o qué? Antes hablé con Kiki y le pedí la dirección del local. Ay, amiga, prepárate, que aquí va a caer una lluvia de candidatas que van a querer trabajar a tu lado. Yo también creo. ¿Será? Claro, mamá. Ay, Griselda, hay muchas mujeres que van a querer seguir tu ejemplo de vida. Ay, por Dios, Paloma. ¿Ejemplo? Tuve que trabajar muy duro para poder llevar comida a la casa, criar a mis hijos. Griselda, no seas tan humilde, eres una heroína. Y no porque te ganaste un billete de lotería, no. Sino porque no te dio miedo a la batalla. Porque tú, con tu llave inglesa, venciste la lucha que es la vida. Ay. Sí, bueno. ¿Sí? ¿Con quién hablo? Soy la secretaria de Finestampa. Ah, ¿está Juan Pablo por ahí? ¿De parte de quién? A ver, es algo privado, pero bueno, está bien. Marcela Cortés.
¿Y para qué asunto, perdón? ¿De dónde le llama? ¿Cómo que de dónde? ¿Qué importa de dónde? Dígale mi nombre y ya está. Justo acaba de llegar. Un momento, señorita. Es tu amante. Quiere hablar contigo. ¿De qué estás hablando? De la periodista esa por la que destruiste nuestro matrimonio. Pero tranquilo, vete a tu oficina, que yo te dejo en paz. Esther, yo no quiero oír la voz de esa mujer. Ahora, si me puedes hacer el favor y decirle de mi parte que se vaya al infierno. Por supuesto que yo no voy a hablar con ella. ¿Estás seguro? Absolutamente. Marcela, querida, me pidió Juan Pablo, lo siento, pero bueno, él me pidió que te dijera que dejes de estar fregando y que te vayas directito al infierno. Oye, ¿pero qué te estás creyendo, secretaria de quinta, No, escúchame tú. Eres tan tonta que ni siquiera te has dado cuenta de quién soy. Soy Esther, la ex mujer de Juan Pablo. ¿Y qué cosas, no? Él me pidió que te diera ese recado. Y aprovechando que llamaste, pues yo también te quiero decir algo. ¡Púdrete! ¿Contenta? Oye, Reinaldo. Sí. Una pregunta. Al final no me contaste cómo te terminó de ir con Patricia y Griselda. Bueno, aunque parezca descabellado, Patricia decidió quedarse a vivir unos días en casa de Griselda. Pero eso quiere decir que va a vivir en la misma casa que Antonio. No. Griselda es increíble. Griselda le dijo a Patricia que iba a apoyar su embarazo y al bebé que está esperando por encima de su hijo Antonio. Antonio, fuera de la casa. Wow, difícil de creer, ¿no? Sí, pero todo lo que tiene que ver con Griselda es difícil de creer. Ella es increíble. En cambio, Teresa Cristina... ¿Sigue empeñada en enfrentarse con Patricia? Sí, así es. Y yo estoy llegando justo al punto donde ya está dejando de importarme. Griselda, el overol, pero ¡qué belleza! Eso fue idea mía. ¿Sí? Lo teníamos en casa primero y luego me lo traje para acá. La Virgen también es idea mía. Espectacular. En realidad yo me encargué de todo. Todo quedó maravilloso. Perfecto. ¿Saben? No sé si reclutar el personal de mi negocio en uno de esos grandes periódicos o más bien en un local. ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que deberías modernizarte, mamá. ¿Quieres decir que no basta con ser millonaria, sino ahora también tengo que ser una mujer moderna? Tienes que usar las nuevas tecnologías. ¿Cómo? Claro, mamá. Si tú quieres un efecto rápido, inmediato, pues, Internet. Estoy de acuerdo con Quique. Si anuncias algo ahora, estoy segura que en poco tiempo vas a tener una fila de candidatas dándole la vuelta a la cuadra. ¿En serio? Bueno, ¿y cómo hacemos eso? Yo no tengo computadora, no sé nada de eso. Déjame eso a mí. Ahora mismo vamos a hacer ese anuncio. Quique, ven. ¿Sí? Sí. Vamos a redactarlo acá. Ay, Patricia, qué bueno verte aquí. Hola, Amalia. Te tengo novedades. Justamente ahora tu madre fue a ver con Quique la que será tu tienda. Ay, Dios mío, tantos cambios en tan poco tiempo. Así es. Lástima que las dos seamos desafortunadas en el amor. Nadie muere por un desamor, Amalia. Y nosotras fuimos felices. Quiero decir, yo lo fui con tu hermano. Y yo con Rafael. Pensé que sería mi pareja perfecta para siempre. Pero si él no lo hubiese arruinado todo, probablemente hubiera sido así. La vida sigue, Amalia, y tenemos que seguir adelante. No podemos condenarnos a la infelicidad. Tienes razón. Pero es que Rafael es el hombre de mi vida. Y Antonio, el hombre de la mía. ¿O no? Tal vez lleguen otros amores a nuestras vidas. ¿Tú crees? Sí, creo que sí. Si no nos cerramos a ellos,
a la vida. Bueno, me voy a mi cuarto a llevar mis cosas. Okay. ¡Mua! Yo podría haber ido a buscar a la señora. Ella fue a la casa de la otra y no se lo impediste. ¿Y qué querías que hiciera, princesita? ¿Que gritara como tú? ¡Socorro, socorro! Uy, qué talento. Lo tenías bien guardadito, ¿no? Pero eres un inútil, como todos los hombres. Y lo peor, no podemos vivir sin ellos. ¿Me toca ir allá? No te molestes. Ella ya entró, la puerta estaba abierta. Como en todas las casas de los pobres. Sí, pero ahora la Carrasco es rica. Y tu lagarta del Nilo ya está dentro de la casa de la insufrible de Griselda. Para atormentar la vida de su hija, te lo puedo apostar. ¿Quién le manda a embarazarse de un vago? Ay. ¿Y tú crees que es fácil resistirse a un canalla? Si fuera así, tu mujer ya habría... ¡Mira! Termina eso. Termínalo y te voy a tirar los dientes. Pobre Patricia. Acaba de perder un hijo. Está sin fuerzas. ¿Cómo va a enfrentar a la lagarta del Nilo? Pues entonces ve allá e impedir la desgracia. Yo le tengo amor a la vida. Pero si la puerta está abierta, nada me impide escuchar, ¿no? ¡Allá voy! La pájara y la pollita chismosa. ¡Qué par! ¿Cómo está mi bebé? Por favor, déjame en paz. He oído decir que este libro... No invadiste la casa de otros para discutir literatura, ¿verdad? Doña Teresa Cristina, no estoy bien. No estoy en condiciones de discutir. Me imagino cómo estás, hijita. Debe ser terrible perder a un bebé, aunque no sea deseado. Por favor, deja de atormentarme, te lo imploro. Ay, mi ángel, no estés así. Tú sabes que yo te adoro, mi... Falso. Cierra el pico, Judía. Tú eres mi hija, mi tesoro. ¿No te das cuenta que yo sufro mucho? Hija, ¿cómo crees que me siento? ¿Feliz? Todas las veces que paso por la puerta de tu cuarto, ay, siento una tristeza terrible. Entonces pienso, ay, ella volvió. Patricia volvió y nadie me dijo nada. Abro la puerta y... ay, tú no estás ahí. Ay, eso duele mucho, hija. Si la idea es hacerme sentir culpable Es horrible saber que mi hija está lejos de mí. Es cierto que nosotras no concordamos en muchas cosas, pero tienes que admitirlo, te guste o no. Este no es tu mundo. ¿O vas a querer convencerme que esta casa presuntuosa, oliendo a nuevo rico de lotería, hay alguna cosa que tenga que ver contigo? Griselda. ¡Ah! Esa ignorante no tiene nada que ofrecerte. ¿Ella ha ido a la ópera? ¿Ha subido a la Torre Eiffel? Sé honesta. Mientras tú viajabas por las islas griegas a Europa, ¿ella qué hacía? ¿Qué hacía? Un recorrido por las cañerías tapadas del bulevar por allá. Parece que es muy difícil de entender, doña Teresa Cristina. Pero resulta que es aquí donde yo me siento bien. Por el momento. Pero va a llegar el día en que te vas a cansar. Y entonces vas a querer regresar a la casa de tus padres. Créeme, hija. Y quiero que sepas, hijita, tu cuarto siempre va a estar listo. Y las puertas de tu casa abiertas. Y las de mi corazón también, hijita. Que no se te olvide.